Bueno, en este video queremos contarles algunas estrategias para aplicar en el abordaje de lo que sería el trabajo práctico de problema número 2, que es dinámica de una partícula, para poder ayudarlos a plantear y resolver estos problemas. Bien, vamos a compartir un par de cuestiones que son importantes, ¿sí? A la hora de resolver este tipo de problemas. Como paso número 1, es habitual realizar un esquema representativo del problema, ¿sí? De la situación planteada. Luego tenemos que hacer una delimitación del sistema, ¿sí? Y representar todas las fuerzas que actúan sobre él. Después es el aislamiento de los cuerpos, ¿sí? Hay que aislar los cuerpos y identificar las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos, ¿bien? Esto es lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. También es sumamente importante ubicar un sistema de referencia, porque en él es donde tienen sentido los vectores que planteamos para las fuerzas y las aceleraciones, todo aquello que tiene que ver con la segunda ley de Newton, ¿bien? Para estudiar la dinámica del sistema, es decir, para poder calcular las diferentes incógnitas del problema, tales como aceleración, fuerzas, tensiones, masas. Es decir, es importante el sistema de referencia, y una vez que obtenemos resultados es muy importante analizarlos críticamente, ¿sí? Es decir, ver si realmente los resultados están acordes a lo que esperábamos, o si son posibles los resultados que obtuvimos, ¿sí? Así que todos esos pasos son los que habitualmente están presentes a la hora de resolver problemas de dinámica en particular, ¿bien? Así que bueno, vamos a pasar a uno de los problemas de la guía, ¿sí? El problema de la grúa que sostiene un conjunto de bloques. En la primera consigna, en el inciso A, nos pide calcular las tensiones que hay en los tramos de cable, ¿sí? Que sostienen entre un bloque y otro, y también nos pide la tensión en lo que sería el tramo superior, ¿sí? Que en definitiva sería la fuerza que está haciendo la grúa para sostenerlo, ¿bien? Así que bueno, vamos a aplicar los pasos que acabamos de mencionar. Así que en primer lugar vamos a delimitar el sistema, que sería el conjunto de bloques, ¿sí? No nos interesa la grúa, claramente lo que nos importa es justamente lo que está pasando aquí, ¿no? Con las cuerdas y los bloques. Así que delimitamos el sistema. Y bueno, como estamos en lo que es dinámica de una partícula, si bien estamos representando cuerpos, bloques y demás, siempre vamos a trabajar con la idea de partícula como un punto, ¿no? Que tiene masa pero no tiene volumen, y es habitual ubicarlo en el centro geométrico del cuerpo, ¿sí? En este caso el bloque de arriba es la masa M1, tiene masa M1 y lo ubicamos en el centro, ¿sí? Lo mismo para el bloque 2 y para el bloque 3, las masas serían esos puntos ubicados en el centro de cada cuerpo, ¿bien? Esto justamente porque estamos hablando de dinámica de una partícula, ¿sí? No nos importa la forma ni la dimensión que pueda tener el cuerpo, nos importa su masa. Bien, el paso siguiente es representar las fuerzas que actúan sobre cada bloque, ¿sí? En el sistema. Observemos que el peso es una fuerza que va a estar siempre que estemos en presencia de la gravedad, ¿sí? Así que cada bloque tendrá su peso, ¿sí? Dependiendo de su masa. Y lo que se va a generar aquí entre las cuerdas van a ser tensiones, ¿sí? Fíjense que aquí las tensiones siempre las vamos a dibujar de a pares, porque en una cuerda siempre la tensión que se genera debido a un esfuerzo, por ejemplo aquí el peso de este bloque está tirando hacia abajo y la cuerda lo sostiene, es decir, la cuerda está aplicando una fuerza hacia arriba, pero el otro extremo de la cuerda está aplicando la misma fuerza de intensidad, pero apuntando hacia abajo sobre el otro cuerpo. Bien, lo mismo tenemos en esta cuerda, ¿sí? Este segmento de cuerda siempre van a aparecer fuerzas iguales en módulo de sentido opuesto, pero aplicada a cuerpos distintos, ¿sí? Fíjense que aquí la tensión 2 es la tensión que está sosteniendo este bloque, ¿sí? Y se genera sobre la misma cuerda una tensión igual y opuesta sobre el bloque de masa M1. Bien, lo mismo en este tramo, ¿sí? Esta cuerda cuando se tensa, ¿sí? Está generando fuerzas iguales y opuestas y aplicadas sobre este bloque, y en el otro extremo a este punto, este nodo que sería el punto de sujeción de la grúa, ¿sí? Por este motivo esa fuerza es la que está haciendo la grúa para sostener
todo el sistema. Bueno, paso siguiente entonces, una vez que identificamos todo, las fuerzas que están actuando, es aislar el sistema. Bien, es decir, es tomar cada cuerpo y focalizarnos en cada uno de ellos para ver qué fuerzas actúan y cuál es la situación dinámica, ¿no?, de ellos, es decir, qué aceleración va a tener o qué sumatoria de fuerzas en concreto. Bien, aquí cuando hablamos de fuerzas, es de vital importancia, como dijimos al comienzo, establecer un sistema de referencia, ¿sí? Porque es justamente aquí donde van a tener los signos correspondientes estos vectores. Bien, bueno, aquí hemos definido un sistema de referencia que es justamente el eje vertical, es el eje que llamamos Y, bien, el eje horizontal es el X, ¿sí? Y tomamos el eje Y positivo hacia arriba. Bien, el eje X en este problema no nos interesa porque no hay ninguna fuerza aplicada en la dirección del eje X, así que hacemos todo un planteo respecto al eje Y. Bien, bueno, una vez que aislamos los cuerpos, nos vamos a focalizar en cada uno de ellos. Por ejemplo, el bloque de masa M1, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la segunda ley de Newton, ¿sí?, para cada cuerpo. Es decir, aquí, para el cuerpo de masa M1, fíjense que la sumatoria de fuerzas en ese eje, el eje Y, es la masa de ese cuerpo, es decir, M1, por la aceleración en ese eje, ¿no?, en el eje Y. Bien, entonces acá si nosotros observamos las fuerzas que están aplicadas, tenemos la tensión T1 hacia arriba, que habíamos definido esa dirección como positiva, bien, menos el peso de ese cuerpo, ¿sí?, que es un vector que apunta hacia abajo, por eso tiene signo negativo en nuestro sistema de referencia, y la tensión 2 también apunta hacia abajo, por lo cual justamente tiene signo negativo. Esas son todas las fuerzas que están actuando en el eje Y. Bien, habíamos dicho que en el eje X no hay fuerzas. Bueno, vamos a dejar en suspenso esa ecuación. En este diagrama vamos a pensar también la situación de equilibrio, que es una de las cosas que nos pidió en el primer inciso, ¿no? En el equilibrio tenemos que averiguar las tensiones. Fíjense que en el equilibrio la aceleración es cero, ¿sí?, porque justamente si está en equilibrio estático en este caso, el objeto no se mueve, es decir, que su velocidad vale cero. Bien, y en los instantes posteriores sigue en reposo y la velocidad sigue valiendo cero. Es decir, que como no varía la velocidad, la aceleración vale cero. Recordemos que la aceleración implica un cambio en la velocidad. Por lo tanto, aquí como está en reposo, entonces decíamos la aceleración vale cero y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser cero justamente porque se hace cero este valor de aceleración. Por lo tanto, tendríamos que la tensión 1 menos el peso 1 menos tensión 2 es igual a 0. Bien, esa sería la ecuación para el primer bloque de masa M1. Si nos vamos al bloque del medio, al bloque de masa M2, tendremos que hacer un análisis similar, ¿sí? Observemos que aquí la segunda ley de Newton implicaría también sumatoria de fuerzas en Y igualadas a 0, ¿sí?, en el equilibrio. Fíjense que aquí tenemos la tensión 2 positiva menos el peso 2 negativo menos justamente la tensión 3 que va hacia abajo, ¿sí? Y eso va a ser igual a 0 en el equilibrio. Bien, vamos al tercer bloque y último, que sería el bloque de masa M3. Si planteamos la segunda ley de Newton ahí, vamos a tener la misma situación. Bien, entonces fíjense que las únicas fuerzas que van a actuar en el eje Y van a ser la tensión 3, que es positiva, y el peso 3, que es negativo. Bien, entonces si pasamos a resumir las ecuaciones que obtuvimos, observemos que tenemos para el cuerpo de arriba, es una ecuación y tengo dos incógnitas porque solamente conocemos las masas de los cuerpos, es decir, conocemos el peso en definitiva, ¿sí? La tensión 1 y tensión 2 no la conocemos. En el segundo cuerpo, el cuerpo de masa M2, también tenemos la tensión 2 y la tensión 3 como incógnitas. Y en el último cuerpo, ¿sí?, la última ecuación, tenemos aquí ya una ecuación con una sola incógnita que es la tensión 3. El peso 3, como decíamos, es conocido. Si despejamos de acá la tensión 3, nos queda que es igual al peso, ¿sí? Lo cual es lógico, ¿no? Porque estamos diciendo que esta cuerda genera una tensión hacia arriba que estaría equilibrando al peso del cuerpo, ¿sí? Por eso es lógico decir que la tensión 3 va a ser igual al peso de este cuerpo. Bien,
Bueno, en particular nosotros decíamos que, bien, también teníamos entonces que la tensión 2, si despejamos de esta ecuación, nos queda de esta manera y nosotros sabemos ya que la tensión 3 es igual al peso del cuerpo 3. Bien, lo mismo si despejamos de arriba. Si despejamos de arriba, observen que tendríamos que la tensión 1, ¿sí?, va a ser igual a la suma de los pesos de los tres cuerpos. Y para el 2, la tensión 2 es la suma, fíjense, de los dos pesos de los últimos dos cuerpos. Si recordamos que en este problema en particular las masas son iguales, ¿sí?, y le llamamos M, los pesos van a ser iguales. Por lo tanto, la tensión 3 es igual al peso de este bloque, la tensión 2 va a ser igual a 2 veces el peso, ¿sí?, porque la suma de estos dos bloques que tienen la misma masa y por ende el mismo peso, y la tensión 3, la tensión de la cuerda de arriba del todo, es igual a 3 veces el peso, bien, de cada bloque, es decir, es la suma de del peso de los tres bloques. Lo cual es lógico, ¿no?, porque estamos hablando de una situación de equilibrio. Por lo tanto, vemos claramente que la cuerda que está sometida a mayor tensión es la cuerda justamente superior, ¿sí? Luego sigue la cuerda intermedia, que está entre M1 y M2, y luego la que une M2 y M3, y es la cuerda que menor fuerza hace, ¿sí?, que menos tensión tiene. Bueno, vamos a ver el caso justamente del inciso B, que nos pregunta cuáles son estas tensiones si la grúa eleva verticalmente los pesos con una aceleración constante de 2,6 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, aquí el planteo sería exactamente el mismo, pero ya no lo igualamos a cero, justamente porque habría una aceleración. Por lo tanto, el planteo va a ser exactamente el mismo, pero a la hora de despejar, bueno, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no?, que la ecuación es diferente. Y si despejamos, dejamos en función de los pesos y de la aceleración, observamos que es prácticamente las ecuaciones que teníamos antes, pero aparece un término sumado que es la masa por la aceleración, ¿sí?, en cada una de las tensiones. Bien, es decir, que todas las tensiones, cuando hay una aceleración hacia arriba, estamos hablando de que va a acelerar hacia arriba la grúa, fíjense que todas las tensiones se incrementan en proporción, ¿no?, en forma proporcional a la aceleración. Bien, es decir que claramente va a haber más tensión, ¿sí?, los cables van a realizar más tensión cuanto mayor aceleración yo tenga. Bien, esto, justamente esa aceleración tiene que ver con ese tirón que uno le hace al sistema hacia arriba, ¿sí? Cuanto más brusco sea ese tirón, mayor es la aceleración y más fuerza va a hacer cada cuerda, más tensión. Entonces, viendo que la tensión mayor la hace el cable superior, a la hora de cortarse, es lógico que se va a romper en este segmento de arriba. Bien, bueno, vamos a pasar entonces a otro problema, que es un problema diferente, donde acá no hay cuerdas, solamente hay dos bloques que están en contacto, y justamente el inciso A nos pide hallar la fuerza de contacto entre los bloques, ¿sí? Vamos a analizar un poco más detenidamente qué está pasando justamente entre los bloques. Observemos que en este problema no hay rozamiento entre la superficie y los bloques, ¿sí? Por lo cual, cuando uno aplica una fuerza, por ínfima que sea, va a provocar una aceleración, ¿sí? Justamente porque la única fuerza en X va a ser la fuerza aplicada y al no haber rozamiento, eso sí o sí, la sumatoria de fuerzas distinta de cero y causa una aceleración. Bien, vamos a ver ahora qué pasa internamente en esa unión, ¿sí?, entre esos dos bloques. Observemos que al aplicar la fuerza F aparecen fuerzas de contacto, ¿sí? Esas fuerzas de contacto se generan justamente de a pares, ¿sí? Fíjense que se va a generar una fuerza F aplicada sobre el bloque de masa, la masa M2, ¿sí? Ahora vamos a escribir eso, y se van a acelerar, ¿sí? Vamos a contarles entonces que este par de fuerzas de contacto,
se generan sobre cuerpos distintos, ¿bien? Es decir, esta fuerza aparece aplicada sobre este cuerpo y esta fuerza aparece aplicada sobre el otro cuerpo, ¿bien? Siempre sean de a pares, pero aplicada a cuerpos distintos. Y la particularidad que tienen es que son fuerzas que tienen igual módulo, pero signo contrario, ¿bien? Entonces decíamos que este sistema se acelera completo, ¿verdad? O sea, es decir, las dos cajas van a tener la misma aceleración, bien, como mostrábamos hoy. Por lo cual, a la hora de aislar los cuerpos y estudiarlos individualmente, yo tengo que ver qué fuerzas actúan sobre cada uno. Entonces vamos a desglosar este sistema en dos partes, ¿sí? Acá aparecieron las masas, M1 y M2. En el problema están llamadas distintas, están llamadas M minúscula y M mayúscula, pero para simplificar vamos a escribir M1 y M2. Bien, vamos a desglosar entonces este problema y vamos a separar los cuerpos, ¿sí? Porque lo vamos a estudiar por separado. Cuando uno aísla los cuerpos, los puede estudiar a cada uno por separado, ¿sí? Teniendo en cuenta las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos. Bien, una vez que tenemos esto, sabiendo que la aceleración de los dos es la misma, vamos a proceder a aplicar las leyes de Newton, ¿sí? para cada cuerpo. Recordemos que aparte de la fuerza horizontal, también tenemos las fuerzas verticales, como decíamos antes, el peso, que está siempre, y como están apoyados sobre el suelo, aparecen las reacciones, ¿no? Que son las fuerzas, la normal 1, que le llamamos a la que aparece sobre el cuerpo de masa M1, y la normal N2. Bien, ahora para aplicar la ley de Newton, vamos de vuelta a seleccionar un sistema de referencia. ¿Sí? En este caso hacemos un sistema de referencia como el de hoy, donde el eje X es positivo hacia la derecha y el eje Y es positivo hacia arriba. Bien, bueno, entonces si aplicamos la ley de Newton para el cuerpo de masa M1, dijimos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser la masa de ese cuerpo, siempre la masa del cuerpo que estamos considerando, por la aceleración que va a tener. ¿Sí? Aquí entonces las fuerzas que actúan sobre el eje X, sobre el cuerpo de masa M1, va a ser la fuerza aplicada menos la fuerza de contacto, ¿sí? Y son las únicas dos, entonces eso es igual a masa 1 por aceleración en X. Si nos vamos al eje Y, la sumatoria de fuerzas en Y, masa 1 por aceleración en Y, eso sabemos que no tiene aceleración en el eje Y, es decir que la aceleración Y vale 0, por lo cual la normal que tomamos positiva hacia arriba justamente por nuestro sistema de referencia, menos el peso del cuerpo es igual a 0. Bien, vamos a plantear la segunda ley de Newton para el cuerpo de masa M2. Aquí tenemos lo mismo, ¿sí? Pero la única fuerza que actúa es la fuerza de contacto, ¿sí? Que es la fuerza que el cuerpo siente que se ejerce sobre él en el eje X, que es justamente la fuerza que le está ejerciendo a este cuerpo. Es decir, que este cuerpo, el de masa M2, se ve empujado por esa fuerza que es ejercida por el contacto entre la masa 1 y la masa 2. Bien, a su vez el cuerpo de masa M1 se ve frenado de alguna forma por esa fuerza. Bueno, entonces ahí, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y para el cuerpo de masa M2, lo mismo que antes, tenemos que es 0, la aceleración en Y, por lo tanto la sumatoria de fuerzas es 0, y tenemos esta ecuación. Pero bueno, en este ejercicio nos está pidiendo la fuerza de contacto, la F asterisco, ¿sí? Observemos que tenemos un sistema de dos ecuaciones, si tomamos estas dos, con dos incógnitas, es decir, la F de contacto y la aceleración en X van a ser nuestras dos incógnitas. Observemos que aquí, si esta fuerza de contacto reemplaza una ecuación de arriba, vamos a obtener esta expresión, ¿sí? En la cual ya tenemos una única incógnita que es la aceleración en X y podemos despejar fácilmente. Bien, aquí podemos observar que esta expresión no es ni más ni menos que la segunda ley de Newton aplicada justamente al conjunto de los dos cuerpos. Recuerden que la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. En este caso, como podemos considerar que es un único cuerpo que tiene la masa equivalente a la suma de las dos masas, ¿sí? Entonces la fuerza aplicada acelera estas dos masas y aquí la aceleración es la que voy a obtener. Bien, fíjense que va a ser la fuerza que estoy aplicando dividido la suma de las masas. Bien, entonces una vez que tengo la aceleración, yo simplemente puedo reemplazar en las ecuaciones aquí para obtener justamente la fuerza de contacto. Bien, si yo despejo, si aquí utilizo la aceleración que me dio, saco la fuerza de contacto,
si la despejo de la primera ecuación debe darme exactamente lo mismo. Bien. Bueno, ahora el problema, en el otro inciso lo que pide es hacer el mismo planteo, pero con el sistema invertido. Bien, ahora la M2 es sobre la que se aplica la fuerza y la M1 es el cuerpo que es empujado por la fuerza de contacto. Así que bueno, lo dejo para que ustedes lo calculen y verifiquen el resultado que les aparece ahí en el ejercicio. Bien, bueno, vamos a ver cómo encaramos el problema número 11, ¿sí? De este mismo trabajo práctico. Fíjense que aquí tenemos que calcular una fuerza de rozamiento que se ejerce sobre el bloque A. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Aplicar los pasos que dijimos al principio. Bien, observemos que en este cuerpo la primera fuerza que siempre voy a considerar, porque está siempre, sin dudas, es el peso de cada cuerpo, ¿sí? Luego voy a decir que el cuerpo de masa, el cuerpo A, está también aplicada la normal hacia arriba, siempre perpendicular a la superficie, ¿sí? Fíjense que en este caso son las únicas dos fuerzas aplicadas en la dirección del peso, entonces bueno, va a estar en equilibrio, ¿no? En el eje Y. Pero bueno, ahora vamos a poner un sistema de referencia. Lo importante es que también veamos que en el cuerpo B, al estar sujeto con una cuerda, ¿sí? Va a aparecer una tensión, ¿sí? Que es la que evita que el cuerpo se caiga, ¿sí? Entonces esa tensión que aparece va a generar justamente en forma simultánea la tensión en este nodo, ¿no? Es decir, la cuerda, como dijimos antes, siempre genera fuerzas iguales y opuestas y tenemos que considerarla siempre, ¿sí? Y fíjense que le llamamos de la misma manera, tensión B y tensión B. Bien, entonces, este nodo que está acá se ve tirado hacia abajo por este cuerpo en definitiva, ¿sí? O sea, la cuerda está haciendo esta fuerza hacia abajo. Por lo tanto, también va a generar fuerzas en las otras cuerdas, ¿sí? Observamos que van a aparecer esas tensiones ahí y por lo tanto vamos a tener su correspondiente par, ¿sí? Es decir, va a haber fuerzas aplicadas a lo largo de cada cuerda y le vamos a dar los nombres, fíjense, TA a estas dos fuerzas que aparecen en esta cuerda, ¿sí? Esas tensiones, y en este segmento de recta, que está con un cierto ángulo alfa, también le vamos a llamar igual, justamente porque tienen el mismo valor. Bien, observemos que sobre este cuerpo está actuando justamente la tensión en esta dirección, ¿sí? Así que ahora vamos a pasar a la parte de seleccionar lo que sería el sistema de cada cuerpo, ¿sí? Y bueno, importante también considerar esto del rozamiento, que es justamente lo que está pidiendo. Fíjense que al aparecer esa tensión que acababa de mencionar, ¿sí? No es la única, ¿no? Sino que como en esta superficie hay rozamiento, al ejercer esta tensión, ¿sí? La cuerda, automáticamente al bloque tiende a moverlo hacia adelante, pero aparece la fuerza de rozamiento en sentido contrario, ¿sí? Aquí lo que tenemos que averiguar es cuánto vale esta fuerza de rozamiento. Aquí estamos haciendo la suposición de que esto está en equilibrio estático. Bien, por lo tanto acá el rozamiento que vamos a usar es el rozamiento estático. Bien, bueno, vamos ahora a seleccionar justamente cada cuerpo, que va a ser nuestro sistema donde vamos a aplicar la ley de Newton, pero aquí también vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en ese punto de unión de las cuerdas, ¿sí? Bueno, vamos a simplemente mencionar acá que deberían, lo dejo para ustedes, que elijan un sistema de referencia, ¿sí? Que planteen las leyes de Newton aquí, que planteen las leyes de Newton en este cuerpo, ¿sí? Y planteen las leyes de Newton en este nodo, ¿sí? Aquí tienen que utilizar este sistema de referencia X e Y, bien. Bueno, observen que ustedes conocen el peso de B, o sea, les da el peso de B, entonces como está en equilibrio pueden conocer la tensión B, y aquí ya se vienen a este sector, obtienen la tensión A y C, y después la tensión A que sacan acá va a ser exactamente la misma que tienen aquí, entonces pueden sacar la fuerza de rozamiento. Bien, bueno, vamos a otro problema que también involucra cuerdas, que es un sistema que está girando en este caso, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos un movimiento de rotación, un movimiento circular de ese cuerpo que tiene una masa de 8 kilogramos, ¿sí? Que
está girando en un radio de giro, ¿sí? Ese radio hay que obtenerlo, ¿sí? No nos da como dato. Fíjense que el esquema puede ser un poco confuso, pero estos 2,4 metros es la distancia que hay del punto de sujeción de la cuerda de arriba hasta el punto de sujeción de la cuerda de abajo. Es decir, que con trigonometría ustedes, al conocer esta longitud, tranquilamente pueden sacar por proyecciones este radio y también pueden obtener este ángulo. Bien, entonces vamos a mostrarles cómo plantear este tipo de problemas. Siempre ubicamos un sistema de referencia sobre la partícula que es la que está girando, ¿sí? Y diagramamos todas las fuerzas que aparecen. Fíjense que tenemos el peso del cuerpo, en este caso el peso va a aparecer siempre, bueno, en sentido hacia el centro de la Tierra, no hacia abajo, en la vertical apuntando hacia abajo, y aparecen las tensiones en las cuerdas. Fíjense que aparece T2 en cada extremo de la cuerda y aparece T1 en la cuerda inferior. Observemos que acá nosotros tenemos que aplicar la ley de Newton en nuestro sistema. Que nos interesa a nosotros es el cuerpo que está rotando, ¿sí? Estas fuerzas están aplicadas sobre la barra y no nos interesa realmente. La barra para nosotros está sujeta, está fija en un punto, pero está girando alrededor de su propio eje, ¿bien? Entonces nosotros nos focalizamos aquí, y aquí es donde planteamos la dinámica del movimiento circular. Es decir, vamos a plantear la segunda ley de Newton. Para el eje Y vamos a tener, fíjense, el equilibrio, ¿no? Porque en el eje Y no tenemos aceleración. El cuerpo solamente está girando en este plano y no va a tener ninguna variación de velocidad a lo largo del eje Y. Bien, entonces la ecuación que voy a obtener es justamente la proyección de la tensión 2 en el eje Y. Tengo que descomponer. Fíjense que tengo hacia abajo la tensión 1 sobre el eje Y, tengo que tener esa componente, y el peso está completamente en Y, entonces me aparece justamente acá. Eso, fíjense que está igualado a 0 justamente porque no hay aceleración a lo largo de ese eje. Vamos ahora a lo que nos interesa, que es el eje X o el eje radial. Sí, fíjense que nosotros dijimos que era el eje radial. Observen el detalle de que siempre acá tenemos X positivo, dice, ¿no? Porque siempre vamos a tomar que la dirección que apunta hacia el centro, vamos a tomarla con sentido positivo. Bien. Y las fuerzas que actúan en esa dirección van a ser positivas. Bien. Entonces la segunda ley de Newton para lo que sería las fuerzas radiales, ¿sí? Y es igual a masa por aceleración centrípeta, y tendríamos entonces que descomponer la tensión 1 y la tensión 2 en esa dirección, y de ahí podemos sacar los datos necesarios, ya sea la velocidad angular y demás. Un detalle importante, esto que por ahí es lo que más cuesta ver, es que en el primer inciso pregunta la velocidad mínima a la que puede girar el sistema para que gire de esta manera. Es decir, la velocidad mínima es cuando esta cuerda está extendida, pero la tensión todavía vale 0. Bien, porque recién a velocidades mayores el objeto, recuerden que tiende por inercia, tiende a seguir en línea recta. Entonces, a mayor velocidad, mayor tensión van a ser estas cuerdas, y la que estamos pidiendo es la velocidad angular mínima. Entonces aquí tienen que decir que esta tensión va a ser nula. Bien, y después, bueno, le da un dato de velocidad, así que replantean todo para sacar justamente las tensiones. Bueno, vamos a este problema, que es el problema 14, que tenemos que calcular la aceleración del sistema si despreciamos el rozamiento entre las superficies y el cuerpo. Bien, vamos a hacer un pantallazo más general, ¿sí? No solamente vamos a ver el caso de que no haya rozamiento, sino que vamos a incluir el caso que tenemos en B también, donde se pone en movimiento y el objeto o el sistema tiene velocidad constante. Entonces, si tiene velocidad constante es porque hay aceleración 0. Ahí vamos a analizar un poquito lo que está pasando, ¿sí? Porque para que eso ocurra tiene que haber rozamiento, ¿bien? Por eso nos está pidiendo el mu dinámico entre las superficies. Si analizamos este sistemita, bueno, este es el esquema que ustedes tienen que realizar, ¿sí? Y habíamos dicho que son masas puntuales, así que aplicamos el peso de cada cuerpo sobre ese punto. Van a aparecer las normales. Recuerden, fíjense sobre la masa M1, es muy importante que vean que la normal es perpendicular a la superficie, ¿sí? Después van a aparecer justamente las tensiones. La tensión 2 es la que sujeta o de alguna forma está
sujetando al cuerpo de masa M3, no sujetando en el sentido de que tenga velocidad cero, ¿no? Simplemente es una tensión que está hacia arriba. Y fíjense que esta cuerda vamos a tomarla como única, si es una única cuerda, que este pequeño disco que hay acá es una polea. Pero vamos a ver más adelante qué pasa con la polea. Por el momento solamente vamos a decir que tiene la función de curvar esta cuerda y no va a modificar el valor de las tensiones, ¿sí? Después más adelante vamos a ver que acá pasan ciertas cosas que hay que tener en cuenta respecto a las tensiones. Por el momento decimos que toda esta cuerda es una única cuerda que va a generar justamente la tensión que se genera en un extremo es igual a la tensión que se genera en el otro extremo. Bien. Lo mismo para el otro segmento de recta, de cuerda. Vamos a tomar que esta cuerda genera tensiones iguales y opuestas como mencionamos para los ejercicios anteriores. Bien, entonces, de esta manera estamos identificando las fuerzas que aparecen en el sistema, ¿sí? A ver, algo más importante es, nosotros no sabemos para dónde se va a mover el sistema. Entonces, es importantísimo que atribuyamos a todo el sistema un sentido de movimiento, bien, y que tengamos coherencia con los signos. Bien, fíjense que el cuerpo de masa M1, yo lo que estoy suponiendo es que este sistema se va a mover hacia la izquierda, bien, de tal manera que el cuerpo de masa M3 descienda. Esto es una suposición que tomo en un principio porque el problema dice que la masa del cuerpo 3 es 3 veces m, ¿sí? O sea, el cuerpo de masa 1 tiene una masa m, el cuerpo de masa 2 tiene una masa igual a 2m y tiene una masa igual a 3m. Entonces, como es el cuerpo que tiene más masa, es el que tiene más peso, por lo tanto es probable que tire esto hacia abajo y todo el sistema lo se vea arrastrado en esta dirección. Entonces, lo importante es que si yo digo que se va a mover hacia arriba, ¿sí? Tome un sistema de referencia con un signo hacia arriba, en esta dirección, digo hacia arriba en dirección del movimiento, ¿verdad? Lo voy a tomar positivo, bien, fíjense que le pongo X positivo. Este cuerpo que se va a mover hacia la izquierda, también le voy a llamar X positivo, en esta dirección del movimiento. Y este cuerpo que se mueve hacia abajo, también le voy a llamar X positivo a esa dirección del movimiento. Es decir, a cada dirección del movimiento le doy el mismo nombre, le llamo X, y le doy el mismo signo, ¿sí? Para todos los cuerpos. Bien, entonces podemos considerar que el eje X es un único eje que se está doblando, ¿sí? En las poleas, ¿no? Bien, entonces con eso en mente lo que vamos a hacer es plantear las leyes de Newton. Pero vamos a mirar algo muy importante ahora que tiene que ver con la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sabemos que siempre tiene sentido contrario al del movimiento. Por lo tanto, si yo supuse el movimiento que les mostré recién hacia la izquierda, ¿sí? La fuerza de rozamiento que va a aparecer sobre el cuerpo de masa M2 es a la derecha. Lo mismo sobre el cuerpo de masa M1. Bien, entonces, para aplicar las leyes de Newton, vamos a seleccionar cada uno de estos cuerpos, vamos a aislarlos, ¿sí? Y vamos justamente a considerar la segunda ley de Newton para cada uno de ellos. Bien. Bueno, vamos a limpiar el gráfico para hacerlo un poco más legible. Vamos a considerar entonces un sistema de referencia acorde a la dirección de movimiento que tomamos para cada cuerpo. Obsérvese que para el cuerpo de masa M1 hemos tomado un sistema de referencia donde el eje X es positivo hacia la izquierda, ¿sí? El eje Y es positivo hacia arriba. Para el cuerpo de masa M2 también tomamos un sistema de referencia donde el eje X es positivo hacia la izquierda, el eje Y positivo hacia arriba, y para el cuerpo de masa M3 el eje X es positivo hacia abajo. Fíjense que nombramos X a esta dirección que es la dirección del movimiento, ¿está bien? Así que vamos ahora a colocar de vuelta las fuerzas que teníamos para todos los cuerpos y vamos a proceder a aislar el cuerpo de masa M1 y a plantear las leyes de Newton para este cuerpo. Bien, si nos abstraemos un poquito más, podemos prescindir del gráfico y quedarnos con nuestro diagrama de cuerpo libre. Bien,
Entonces, sobre este diagrama vamos a calcular la sumatoria de fuerzas tanto para X como para Y. Así que la sumatoria de fuerzas en X va a quedar la tensión, que es positiva, menos la fuerza de rozamiento, menos la componente en X del peso. Bien, eso es igual a la masa M1 por la aceleración. En el eje Y, la masa 1 por la aceleración en Y, recordemos que en Y no tiene aceleración, en esta dirección no tiene aceleración, solamente se acelera en dirección X, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y vale 0. Bien, vamos ahora para el cuerpo de masa M2. También vamos a aislarlo, ¿sí? Para calcular la sumatoria de fuerzas por la ley de Newton, vamos a abstraernos del gráfico y nos quedamos simplemente con el diagrama de cuerpo libre. Así que tendríamos para el eje X la tensión 2 menos la fuerza de rozamiento 2 menos la tensión 1. Eso es igual a masa 2 por la aceleración en X. Y para el Y, de vuelta en esta dirección, en la vertical, la aceleración es nula, por lo cual nos queda la sumatoria de fuerza igual a 0. Y tenemos la normal menos el peso igual a 0. Vamos al caso del cuerpo 3, de masa M3, y planteamos nuevamente la ley de Newton y vamos a tener solamente en dirección X. Bien, porque ya en Y no tenemos ninguna fuerza. Bien, así que nos quedamos con el eje X hacia abajo y tendremos peso 3 menos tensión 2 igual a masa 3 por aceleración en X. Bien, bueno, resumiendo las ecuaciones que no se quedaron, tendríamos un sistema de ecuaciones para cada cuerpo, ¿sí? O sea, un conjunto de ecuaciones para cada cuerpo, y tendríamos que eventualmente, por ejemplo, conocer la aceleración del sistema, ¿sí? Observemos que la aceleración del cuerpo de masa M1, la aceleración del cuerpo de masa M2 y la aceleración del cuerpo de masa M3 va a ser la misma, porque están unidos por una cuerda que es inextensible. Bien, entonces, si queremos trabajar con estas ecuaciones, nuestra incógnita podría llegar a ser la aceleración, ¿sí? No es este caso, en este caso la aceleración sabemos que vale 0, bien, porque el sistema se está moviendo con aceleración constante, bien, con velocidad constante, entonces la aceleración vale 0. Pero bueno, si queremos resolver este sistemita, recordemos que lo que teníamos recién como fuerza de rozamiento 1 va a ser el hemodinámico por la normal 1. La normal 1 la obtenemos de la sumatoria de fuerzas en Y. Y lo mismo para la fuerza de rozamiento 2, ¿sí? Que es hemodinámico por la normal. La normal la despejamos de sumatoria de fuerzas en Y. Y del tercer sistemita del cuerpo de masa M3 despejamos la tensión 2, ¿sí? Así que vamos a tener tensión... la tensión 2 por un lado, ¿sí? La tensión 1 por aquí, y lo que podemos hacer es reemplazar en la ecuación para el cuerpo de masa M2 las tensiones 1 y tensión 2, y ahí nos quedaría el sistemita para poder despejar la aceleración en caso que fuese necesario calcularla. Aquí solamente lo que vamos a hacer es igualar a 0 la aceleración, por lo cual lo que tenemos que despejar sería el mu dinámico. Bien, recuerden que hay que descomponer estos vectores en cada eje, ¿sí? Así que van a utilizar el ángulo θ que aparece aquí y van a poder despejar el mu dinámico combinando estas ecuaciones del sistemita. Bueno, esto es todo, así que espero que les ayude a resolver estos problemas.